Vamos a seguir entonces, ahora sí, seguimos estudiando la carta de Pedro, la carta primera de Pedro. Y hoy comenzamos, vendría a ser la segunda parte. La primera parte se divide en dos partes, podemos decir, la carta. La primera parte es netamente teológica. Del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 10. Es netamente teológica, porque nos demuestra ahí, nos muestra nuestra salvación en Cristo. Y a partir del versículo 11 y los siguientes capítulos, del capítulo 2, 11 y los demás capítulos que vienen, ya es la parte práctica de la carta. Entonces, hoy vamos a comenzar la parte práctica de esta carta. Es exactamente lo mismo que pasa, por ejemplo, con la carta de Romanos. La carta de Romanos tiene dos partes, una parte teológica y una parte práctica. Desde el capítulo 1 hasta capítulo 11, verso, ya le digo enseguida, 36, es netamente teológica. Y a partir del capítulo 12, es práctica. Pasa lo mismo, también, si nosotros podemos ver, en Efesios, lo mismo. Hasta todo el capítulo 3, desde el capítulo 1 al capítulo 3, es teológico. Y a partir del capítulo 4 es práctico. Y esta carta es exactamente lo mismo. Teológico y práctico. Las dos cosas tienen que ir juntas, no podemos separar. No podemos decir, yo solamente soy práctico, no le estudio teología. No puede ser así. Tampoco voy a decir, yo soy teológico nada más, no soy práctico. No, las dos cosas tienen que ir simultáneamente. Eso es lo que nos enseñan las cartas. Entonces, hoy vamos a comenzar la parte práctica del cristianismo. Y dice así, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, el capítulo 2, verso 11, ¿no? Que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquellos que os calumnian como malhechores, ellos, por razones de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Prácticamente yo voy a estar usando la Biblia de las Américas, porque me gustó mucho, hay algunas palabras que no tiene la Reina Valera o una traducción diferente. Pedro, después de exponerle lo más precioso, que es la obra de Dios por nosotros en Cristo, nuevamente les llama la atención, pero de una manera diferente. Fíjense cómo dice: amados, amados. No solo es una expresión sincera del amor de Pedro por los creyentes, sino el contenido que esta palabra lleva de acuerdo al contexto de todo lo que viene diciendo Pedro. No son simplemente palabras de Pedro, son las palabras del Espíritu Santo quien inspiró a Pedro para que sus lectores en ese momento y nosotros veamos que somos amados por Dios. Esta palabra está en voz pasiva. Esto quiere decir que nosotros no hicimos nada para ser amados. Dios decidió amarnos porque Él quiso hacerlo así. Y nos seguirá amando por la eternidad. Y eso es lo maravilloso. Para que nosotros tengamos una pequeña dimensión de esta expresión, de esta palabra amados, vamos a ver lo que dice Mateo 3, 16 al 17. Mateo 3, 16 al 17. Yo, recuerden, voy a leerlo de la Biblia de las Américas. Dice, está ahí Juan el Bautista, viene Jesús y dice: después
de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Ahora, imagínense ese cuadro. Se abren los cielos y se escucha esa voz, que es el Padre, Dios Padre, señalando a su Hijo y diciéndole: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Es maravilloso, ¿no? Sería precioso, sería hermoso escuchar la voz de Dios audiblemente y que nos diga, por ejemplo, a nosotros: son mis amados. Sería precioso escuchar eso, ¿verdad? Bien. Cuando nosotros abrimos las páginas de nuestras Biblias, Dios nos habla. Dios sopló, inspiró a Pedro y él quiso que esa palabra esté allí para que cuando yo lea y vea que diga amados, Dios me está diciendo a mí eso, lo que quiso decir, que soy amado. Cuando ustedes lean esa palabra amados, Dios mismo se lo está diciendo. No necesitamos una voz audible. Dios nos está hablando acá. Dios nos dice que somos amados. Fíjense en Romanos 1:7. Porque esto se ve en casi todas las cartas del Nuevo Testamento. Romanos 1:7. No sé si dije 17. Romanos 1:7. A todos los amados de Dios que están en Roma. Fíjense cómo empieza esa carta. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense, Efesios 5:1. Efesios 5:1. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados. Colosenses 3:12. Colosenses 3:12 dice: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Fíjense, primera de Tesalonicenses 1:4. Sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. En otras palabras, Pedro, al decir amados, está dando un resumen de todo lo que viene diciendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 10. Vamos a ver estas evidencias, a ver si realmente somos amados. Veamos esas evidencias. Yo hice una lista de todo lo que vinimos estudiando desde el capítulo 1, versículo 1. Dios nos escogió, nos dio de su Espíritu, nos roció con la sangre preciosa de su Hijo, tuvo misericordia, nos hizo renacer, nos dio una esperanza, una herencia que nunca se puede deteriorar, nos guarda con su poder, se reveló en este tiempo para nosotros. Le podemos decir Padre, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, nos purificó, nos roció con la sangre de Cristo, nos hizo su templo, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pregunto, ¿necesitamos más evidencia? ¿Necesitamos más evidencias para saber que somos amados? Amados por Dios. Por eso nosotros debemos pensar, cuando encontramos esta palabra que se reitera en todo el Nuevo Testamento, nos debe llevar a pensar en la obra
de nuestro amado Señor Jesucristo, que le costó todo. Y nadie puede reemplazar esa obra, porque Cristo es el Hijo de Dios. Es Dios hecho. Y Él me está diciendo que soy amado. Eso hizo Él por mí y por ustedes. Entonces, Dios quiso que esté esa palabra en varias cartas, repetidamente, para que nosotros se nos recuerde, se nos quede impregnada y nos diga, amados, amados, amados por Dios. Por eso Pedro inmediatamente, cuando le dice amados, no los manda autoritativamente. El texto nos dice, os ruego. Esta palabra es interesante porque me llamó la atención, porque os ruego es la palabra paracleto, la que se usa para el Espíritu Santo. Paracleto. Esta palabra en griego tiene el sentido de llamar a una persona a su lado para alentarla. Y ese aliento va a producir un efecto determinado. Y ese aliento, cuando yo llamo a una persona al lado para alentarla a hacer algo, yo sé que esa persona puede llevar a cabo esa acción. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Esto es lo que Pedro le está diciendo. Os ruego. Está llamándolos a su lado y los está alentando a hacer algo que ellos podían hacer. Pero no solamente el texto nos dice que Él les ruega, os ruego, sino también les dice, os ruego como extranjeros y peregrinos. Extranjeros de esta tierra. No somos ciudadanos de este mundo. Estamos de paso. No pertenecemos aquí. Y los lectores de la carta de Primera de Pedro lo entendían muy bien. Veamos un poco para poder entender mejor la idea de Primera de Pedro, lo que está diciendo acá. Veamos el capítulo 1, versículo 1 de Primera de Pedro. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Ellos eran expatriados. Ellos estas personas las habían echado fuera. Las personas estas que habían recibido la carta sabían exactamente qué es ser un extranjero. Porque ellos eran literalmente extranjeros en los lugares donde estaban. Habían sido perseguidos, muchos echados de sus ciudades. Y ahora estaban viviendo en un lugar que no era su lugar de origen. Ellos no podían ser ciudadanos. Eran extranjeros. Eran extranjeros. Pedro les dice en 1 de Pedro 1:17, y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Ya se los venía diciendo Pedro. Son extranjeros. Son extranjeros. Son peregrinos en este mundo. Ellos debían armarse de ese mismo pensamiento. Así como eran extranjeros literalmente en donde vivían, ellos tenían que armarse de ese pensamiento y que tenían que entender que literalmente son extranjeros en esta tierra. Un extranjero, para que nosotros podamos tener una idea, un extranjero no tiene los derechos de un ciudadano. Un extranjero no tiene los derechos de un ciudadano. Si viene un extranjero acá y no se hace ciudadano argentino, nacionalizado argentino, ese extranjero puede vivir acá, puede trabajar, todo, pero ese extranjero se va a otro país y tiene una dificultad en ese país.
y lo meten preso, lo que sea, por equivocación o por cualquier cosa, lo meten preso, Argentina no se va a hacer cargo de él, porque no es ciudadano argentino. Ahora, si ese extranjero se hace ciudadano argentino, ya no pertenece más a su país, es ciudadano argentino, y si ese, vamos a poner, un paraguayo viene, se hace ciudadano argentino, ese paraguayo se va a México y en México tiene un problema, como es ciudadano argentino, Argentina, en su embajada en México, se hace cargo de ese ciudadano argentino, aunque haya nacido en Paraguay. Entonces, eso era lo que está diciendo Pedro acá. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Nosotros somos extranjeros y peregrinos. Ahora, ¿dónde está entonces nuestra ciudadanía? Pablo lo responde muy bien en Filipenses 3:20. Fíjense, dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Allí está nuestra ciudadanía. Y Pedro ya se los había dicho en su propia carta también. Fíjense, primera de Pedro 1:4. Dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Ahora la pregunta es, Dios nos salvó por su gracia y su misericordia. ¿Por qué no nos llevó al cielo de una? Si nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿por qué nos deja acá en la tierra como extranjeros y peregrinos? En 2 de Corintios 5:20 nos responde la pregunta. Dice ahí Pablo que nosotros somos embajadores. ¿Cómo dice? A ver. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Eso es lo que hace un embajador. En una ciudad, él es extranjero. Él es extranjero, pero hoy, por ejemplo, tenemos embajada, la embajada de Chile. Él es extranjero para Argentina, pero él está representando su ciudadanía, que es Chile. Nosotros somos extranjeros en este mundo y peregrinos, así como un embajador. Hoy está, mañana no está. Se arma un despiole acá en Argentina, lo primero que hace Chile, por ejemplo, entre otras embajadas, sacar a su embajador. Nosotros somos peregrinos en esta tierra, pero tenemos una misión, somos embajadores en el nombre de Cristo. Para eso estamos acá. Ahora, ¿qué debemos hacer como ciudadanos del reino de los cielos en esta tierra? ¿Qué debemos hacer? Y Pedro lo dice ahí, ¿no? En 1 de Pedro 2:11. Que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Fíjense que Pedro no les dice que salgan del mundo, como habían entendido los monasterios cuando se hicieron los monasterios. No querían contaminarse del mundo y se hicieron monasterios. O como por ejemplo en el caso de los menonitas, que se apartan del mundo. Sino que Pedro estaba diciendo lo que Jesús había orado por los suyos. Fíjense en Juan 17, versículo 15. En adelante. Juan 17, versículo 15 en adelante. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Pablo también, en una de sus cartas, enseña el mismo principio.
Fíjense Primera de Corintios 5. Primera de Corintios 5, del 9 al 10. Dice, Primera de Corintios 5, 9, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Es el mismo principio. Dios nos dejó acá para ser embajadores, pero no somos ciudadanos de este mundo. Pedro no está enseñando que no tengamos contacto con el mundo, sino que nosotros debemos abstenernos de los deseos pecaminosos. La palabra deseo da la idea de un intenso deseo de cualquier cosa. Algo que se enciende en mí y quiero hacerlo. Eso es lo que ese tipo de deseo. Obviamente, desear algo no es siempre pecaminoso. Todos tenemos un deseo. Deseamos siempre algo. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Uno puede desear comprarse una casa o desear simplemente tener un celular nuevo. No es pecado en sí mismo. El pecado es no poderse controlar y dejarse llevar por ese deseo y afanarse de tal manera que compramos compulsivamente exactamente igual que el mundo. Nos comportamos exactamente igual que el mundo. Ese deseo nos desenfrena de tal manera que comenzamos a ser unos consumistas. Y entramos también, como decía recién, en ese desenfreno que si no tengo lo último, no soy nadie. Por decir un ejemplo. Este mismo principio de abstención se encuentra en casi todas las cartas. Es un principio de comportamiento como ciudadanos de los cielos y extranjeros en este mundo. Veamos algunos versículos. Romanos 6:12. Romanos 6:12. Dice: por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. ¿Cómo dice la Reina Valera ahí? Son concupiscencias. El versículo 13: ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Dice: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Fíjense que para no cumplir los deseos de la carne debemos andar por el Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Gálatas, también ahí, 5:24, versículo 24. Dice: pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Efesios, veamos ahí Efesios 2:1. Dice: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense, Primera de Juan 2.
versículo 16. Primera de Juan 2, versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, las pasiones de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Veamos un versículo más, Colosenses 3, de versículo 5 en adelante, dice Colosenses 3, versículo 5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues, ¿por qué? Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. El principio es exactamente lo mismo: abstenerse de los deseos carnales. Estos deseos carnales o pecaminosos están batallando contra nuestra alma. Están batallando continuamente. Es interesante esta palabra batallar, porque en nuestra Biblia se traduce como soldados, milicia, militancia, combatir. Y esto se pueden encontrar, simplemente digo los textos: Lucas 3:14, Primera de Corintios 9:7, Segunda de Corintios 10:3, Primera de Timoteo 1:18, Segunda de Timoteo 2:4, Santiago 4:1 y Primera de Pedro 2:11. Estos deseos son aquellos soldados que están continuamente tratando de matar a su enemigo. En este caso, nuestra alma. Cuando veíamos nosotros la serie de la santificación, decíamos que ese pecado remanente lo comparábamos con un francotirador. Ese francotirador estaba dispuesto aún a no comer y estar quieto por días, esperando el momento preciso para dar solo un disparo y dar en el blanco. Así son nuestros deseos pecaminosos, soldados militando contra nuestra alma. Así es. Entonces, veamos nuevamente los puntos principales del verso 11. En primer lugar, vimos que Pedro verdaderamente ama a sus lectores, que son sus hermanos, y se lo expresa al llamarlos amados. Pero no solo son amados por él, sino, como venimos estudiando, Dios demostró y demuestra su amor constantemente. Por eso podemos decir, de acuerdo al capítulo 1 hasta el capítulo 2:10, que verdaderamente somos amados por Dios. En segundo lugar, vimos el versículo 11, es que Pedro alienta a sus hermanos y a nosotros, ¿no?, haciéndonos recordar que somos extranjeros y estamos de paso en este mundo. Pero a su vez somos embajadores en esta tierra. En tercer lugar, Pedro les dice que debemos abstenernos, no dejar que nuestros deseos carnales o pecaminosos nos dominen. Por ello, porque ellos lo único que hacen es oponerse, como dice Pablo en Gálatas 5:17, para que nuestra vida sea infructuosa. Eso es lo que nos dice el versículo 11. Pero esto no nos debe llevar a pensar, como dijimos antes, que nos debemos alejar del mundo, que nos debemos separar de las personas que nos rodean. Sino el versículo 12 nos da un equilibrio, nos da el equilibrio preciso.
Y nos dice cómo vivir en medio de ello. Fíjense lo que dice el versículo 12. Dice, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquellos que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. La palabra mantener es un verbo activo. Es algo que constantemente nosotros debemos hacer. En ningún momento podemos detenernos. Por eso la vida del cristiano es una guerra continua contra el pecado remanente que nos está asediando siempre, nos está acechando, y contra Satanás. Pedro les enseña a sus lectores en esta carta dominio propio. Veamos, Primera de Pedro 1:13. Dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Acción. Y para tener acción, para ceñir nuestro entendimiento, debemos tener dominio propio. Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Continuamente. Y para hacerlo debemos tener dominio propio. Los cristianos debemos estar continuamente alertas, vigilando nuestro estilo de vida. Primera de Tesalonicenses 5, 6, dice, por tanto, decía Pablo, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Fíjense que, como decía, por eso mantener, ese verbo activo, no podemos dormirnos. Debemos continuamente estar alerta, vigilando nuestra manera de ser, cómo nos conducimos. Fíjense que Pedro dice, mantener entre los gentiles una conducta irreprochable. Por eso me gustó mucho la Biblia de las Américas. Es mantener entre los gentiles una conducta irreprochable. Pablo también daba este mismo principio y exhortaba al joven Timoteo que se conduzca de una manera que nadie pueda reprocharle en nada. Fíjense, Primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pedro también repite varias veces cómo debe un cristiano, cómo debe conducirse o moverse en este mundo, en esta misma carta. Fíjense nuevamente, Primera de Pedro 1:15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. El versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, el cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Por qué nosotros debemos vivir en toda nuestra manera de conducirnos en este mundo una vida santa? Porque fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Primera de Pedro 3:1 dice, asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Eran mujeres que habían venido al Evangelio, casadas, pero
ahora se encuentran que sus esposos son inconversos. Ellas con su conducta debían mostrar esa vida nueva en Cristo. Eran embajadoras en su hogar. Primera de Pedro 3:16 dice, teniendo buena conciencia para que en aquellos en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Ahora, ¿por qué nuestra conducta debe ser irreprochable? Dice Pedro ahí, a fin de que en aquellos que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Obviamente que este texto hay tres interpretaciones. Una es que la visitación es cuando Cristo vuelva por segunda vez. Otra es que cuando Cristo vuelva y se toman de Filipenses 2, que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero eso van a ser forzados, o sea, su lengua va a querer, quieran o no quieran, van a confesar que Jesucristo es el Señor. Sí estoy más de acuerdo, como también decía Hendriksen, que esto habla de la gracia de Dios. Cuando Dios se le revela a una persona por su gracia y le abre su entendimiento. Eso está más certero a la interpretación en el día de la visitación. Sí recordemos nosotros que en el primer siglo ellos eran minoría, los cristianos. Y por ser minorías muchas veces eran acusados por no adorar al emperador o a otros dioses. Por ejemplo, Nerón le echó las culpas a los cristianos por haber incendiado Roma. Muchos eran encarcelados y acusados falsamente y muchos enfrentaron muertes horrendas. Por eso, ¿por qué nuestra conducta debe ser irreprochable? Dice Hendriksen lo siguiente y me gustó mucho y lo voy a citar. Dice, Dios nos llama a ser su pueblo en la sociedad en que vivimos. Quiere que seamos testimonios vivos de su amor y de su misericordia para con los pecadores. Porque a través de nuestras vidas, Él llama a otros a sí mismo. Por eso, nuestra conducta y confesión nunca deben ser piedras de tropiezo para nuestros prójimos incrédulos. Interesante. O sea, nuestra conducta y confesión, hermanos, podemos ser piedras de tropiezo a los incrédulos por nuestra conducta y confesión. Dice Hendriksen, mantener una vida tan ejemplar. Dice, nuestro estilo de vida debe ser nítidamente cristiano, de modo tal que pueda animar a otros a seguir nuestro ejemplo. Sigue diciendo Hendriksen, los cristianos viven en casas de vidrio. Están en exhibición. Su conducta, obras y palabras son evaluadas constantemente por los no cristianos que quieren ver si los cristianos realmente viven según lo que profesan. Los cristianos deben moverse de tal forma que sus conciencias deben defenderlo. Y todo lo que se hable de mí, todo lo que el mundo hable de mí, sea verdaderamente mentira. ¿Por qué? Porque yo sé que me muevo de acuerdo a la palabra de Dios. Y no me salgo de eso. Dice en 1 de Pedro 3:16, dice, teniendo buena conciencia para que en aquellos en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman
vuestra buena conducta en Cristo. Primera de Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Ahora, ¿cuál es el propósito de andar santa y puramente entre los no cristianos? ¿Cuál es el propósito? Que cuando consideren nuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Recordemos ahora Efesios 2, del 8 al 9. Fíjense. Efesios 2, del 8 al 9. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Fuimos salvos por pura gracia. Y el versículo 10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esto es lo que Pedro les está diciendo. Al conducirse en medio de esta sociedad que no conoce a Dios. Pedro seguramente tenía en mente lo que había escuchado y lo que había enseñado el Señor Jesús. Por eso yo decía que en el día de la visitación concuerda más con que es la gracia de Dios que se manifiesta al hombre. Porque en Mateo 5:16 dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando vean nuestras acciones, nuestra conducta debe ser tal que muchos vean que nuestras vidas verdaderamente fueron cambiadas. Así, cuando la gracia de Dios abra sus ojos, glorifiquen a Dios por medio de nuestras obras, al considerarlas. Entonces, ¿qué aplicaciones podemos tener? Según Primera de Pedro 2, versículo 11 y 12. En primer lugar, recordar que Dios nos ha amado de tal manera que entregó a su Hijo. Debemos pensar que éramos merecedores de su ira, pero Dios quiso amarnos a pesar de él. Ese debe ser nuestro impulso a vivir una vida santa y pura y mantenernos constantemente en alerta a ese pecado que viene constantemente a acosarnos. Ahora, ¿qué pasa si fallamos? ¿Qué pasa si fallamos? Vamos a leer un cachito ahí en Primera de Juan. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo primero que debemos hacer si fallamos es confesar nuestro pecado. Recordemos que confesar es ponerse de acuerdo o hablar exactamente lo mismo que el otro. Por ejemplo, si Dios dice que la mentira es un pecado, entonces yo digo que mentir es un pecado. Y por ende yo confieso mi pecado y digo, yo mentí, por eso pequé. Me puse de acuerdo con Dios. Estoy de acuerdo lo que Él dice. Pero no solamente queda allí, sino debe haber un arrepentimiento. Ese arrepentimiento es darle la espalda a ese pecado
y comenzarme a conducir como Dios quiere que yo me conduzca. Entonces tenemos una solución. Tenemos una solución. En segundo lugar, de nuestra aplicación, debemos aprender a poner en una balanza. ¿Qué cosa? Por un lado, esos deseos pecaminosos realmente tan fuertes que no podemos controlar. Por otro lado, ese amor que Dios nos dio y que ahora nos llama amados. Entonces podemos decir, por un lado, esos deseos temporales y por otro lado, ese amor eterno demostrado y evidenciado. Y entonces la balanza para ver que va a caer, decir, no quiero pecar contra ese Dios que me ha amado y yo no lo merecía. En tercer lugar y último de nuestra aplicación, debemos vivir entre todas las personas que nos rodean, sean cristianos o no, de tal manera que mi conducta sea irreprochable. Y esto nos lleva a pensar y a preguntarnos, ¿vale la pena esto o aquello? ¿Estoy desobedeciendo a mi amado Señor? ¿Estoy llevando a deshonrar su nombre a los incrédulos? ¿Estoy viviendo de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Esto lleva a los no creyentes a glorificar a Dios? Que realmente, Dios nos dé las fuerzas que nos da a través de su Espíritu para que nosotros podamos conducirnos en este mundo como Dios quiere, ser luz y sal. Vamos a orar. Señor, gracias, bendito Dios, por tu palabra. Señor, podemos ver nuestras debilidades y flaquezas, Señor, pero te damos gracias porque nos has dado esto que estamos haciendo ahora, pedirte, orar, comunicarnos contigo. Gracias por tu Espíritu Santo que nos has dado, Señor, porque Él nos convence de pecado, nos anima, nos alienta, nos lleva a vivir vidas santas. Queremos agradarte, Dios. Queremos recordar esa obra perfecta en la cruz. Fuimos amados y somos amados y seremos amados por la eternidad. No queremos opacar estas cosas con las cosas de este mundo vanas que van a perecer. Queremos deleitarnos en tu amor. Queremos deleitarnos en ti. Queremos ser embajadores que brillen en este mundo para que otros puedan ver tu gran misericordia y tu gran amor que has dado a tu Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, bendito Señor. Gracias porque nos has dado todas las herramientas para que podamos conducirnos en este mundo en santidad y en amor. En el nombre de Jesús. Amén.